Continuamos con más. En Cuba se inició un cuestionado camino electoral que terminará con la salida de Raúl Castro del poder. El Consejo de Estado ha anunciado que el próximo 22 de octubre se adelantarán los comicios municipales. Para algunos, esto podría tener un significado particular. Para otros, no es más sino de lo mismo y de la manipulación del régimen de los Castro. Saludamos a Rosa María Payá, disidente cubana, promotora de Cuba Decide. Rosa María, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Rosa María, me gustaría tener tu opinión en relación a esta convocatoria. ¿Cómo la calificas, esta convocatoria de elecciones hecha por el Consejo de Estado? Como una burla más al pueblo cubano. Lo primero que no son es elecciones, porque los cubanos no pueden elegir entre varios candidatos para los niveles provinciales ni nacional. Empieza el Consejo de Estado diciendo que se basa en la ley de 1992, una ley que realmente no permite la libre elección de los ciudadanos, pero además estamos en el marco de una constitución que no permite la pluralidad política. Por tanto, lo primero que es errado aquí es llamarle elecciones a ese proceso que convoca el Consejo de Estado periódicamente en mi país. Vamos a explicarle a nuestra teleaudiencia para que entienda que en Cuba hay tres instancias para ser elegidas: asambleas municipales, asambleas provinciales y la Asamblea de Diputados a nivel nacional. ¿Cómo explicamos cada uno de estos sectores? Brevemente, pero para que nuestra teleaudiencia pueda entender. Sí, hay que entender que nos encontramos ante un proceso que está diseñado para que la ciudadanía no pueda elegir. O sea, los diputados de la Asamblea Nacional y los diputados de las asambleas provinciales son votados en un proceso en el cual en la boleta hay un solo candidato para cada puesto. Es decir, que los electores cubanos no tienen posibilidad de elegir entre varios candidatos. Ser candidato ya es ser un delegado, ya ser un diputado de facto. Y de hecho, las personas que nominan a los candidatos de la Asamblea Provincial y la Asamblea Nacional son comisiones de candidatura compuestas, por supuesto, por personeros del régimen. O sea, es el gobierno quien elige a los candidatos y es el gobierno quien pone de facto a los delegados. Las asambleas municipales, en las asambleas municipales existen diputados municipales que sí son escogidos entre varios candidatos, pero de todas maneras estos candidatos son escogidos en asamblea de nominación de candidatos municipales que están, por supuesto, en un ambiente de represión, en un ambiente en el cual el régimen, la seguridad del Estado cubano amedrenta e intimida a los ciudadanos que allí participan. Por tanto, el proceso completo no es un proceso electoral y además está dentro de un estatus legal que tiene que responder a una constitución que no permite, en cualquier caso, la pluralidad política, porque aclara que es el Partido Comunista el ente rector de la sociedad. Por otra parte, Rosa María, ¿cómo va o qué ha sucedido con la iniciativa adelantada por ti, por otro grupo de disidentes, en relación a esa consulta denominada Cuba Decide? Nosotros continuamos en campaña, estamos inspirados realmente, Idania, con la aceptación que tiene dentro de la isla la campaña por la realización de un plebiscito y también con la solidaridad internacional que vamos teniendo en los diferentes foros. Acaba de ocurrir hace 2 semanas que tanto el Senado como el Congreso chileno aprobaran resoluciones invitando al régimen cubano a someterse a la elección de la voluntad popular, someterse a la realización de un plebiscito para que los cubanos puedan de hecho cambiar el sistema. Y es solamente a partir del cambio del sistema que nosotros podemos tener elecciones libres, justas y plurales. ¿Por qué? Porque necesitamos romper esa sentencia de cadena perpetua que hay en la Constitución cubana que dice que ese sistema de partido único comunista, con el Partido Comunista como el ente rector de la sociedad, es irrevocable y no se puede cambiar nunca por nada. Eso, además de estar en contra del sentido común y de las leyes internacionales,
no ha sido jamás consentido por el pueblo cubano. Por tanto, nuestros esfuerzos están en primer lugar en cambiar esa realidad, en cambiar el sistema en Cuba para poder tener elecciones libres, para poder tener elecciones pluripartidistas, para poder tener elecciones justas. Y es en eso también en lo que pedimos el apoyo a la comunidad internacional, a las personas que en el mundo están atendiendo a lo que está pasando en Cuba, que de una manera u otra va a cambiar para que el cambio sea de hecho en favor de la ciudadanía, para que el cambio sea de hecho en favor de una transición democrática y no de un rejuego en la cúpula militar cubana. Rosa María, se espera que mañana el presidente Trump anuncie cambios en la política de acercamientos entre Estados Unidos y La Habana establecida por el presidente Obama. ¿Qué esperas que pueda anunciar? ¿Qué debería cambiar o qué no? Los Estados Unidos tienen una mesa de negociación abierta con el régimen cubano y en este momento todos los actores de la comunidad internacional, incluida la administración de los Estados Unidos, incluido el presidente Trump, deberían estar empujando y presionando al régimen cubano para ponerse de parte del pueblo cubano, para que los cubanos puedan realmente comenzar un proceso de transición que no empieza porque se levante, se suavice o se recrudezca el embargo. Empieza en el momento en que los cubanos puedan ser parte del proceso, en el momento en que los cubanos puedan elegir libremente, y para eso la herramienta es el plebiscito, y lo que estamos esperando los promotores de Cuba Decide es que la administración de los Estados Unidos, como el resto de las administraciones en las Américas, especialmente en América Latina, apoyen la realización de un plebiscito, tal y como lo apoyaron muchísimo en el caso chileno, y tal y como en el caso chileno significó el principio de la transición. Por supuesto que se ha hablado también de otras medidas que el presidente puede o no tomar. En especial se está conversando sobre limitar los privilegios que ahora gozan los militares cubanos y el grupo en el poder en Cuba, que es el único que puede beneficiarse de un intercambio comercial con los Estados Unidos, porque los ciudadanos cubanos ni tan siquiera poseemos personalidad jurídica, ni tan siquiera poseemos derechos económicos para poder beneficiarnos de un posible acercamiento con los Estados Unidos. Rosa María, gracias por acompañarnos en la tarde. Un gusto, muchas gracias. Gracias a ti.